Vamos a hablar sobre nuestros indicadores financieros personales. Comencemos con uno fundamental, se llama la capacidad de pago. Es una suma de dinero que nos debe sobrar después de cubrir nuestros gastos fijos mensuales del hogar, que destinamos para educación, recreación, ahorro y pago de obligaciones financieras. Este dinero nos permite pagar nuestras deudas. El segundo concepto se llama liquidez. Es el dinero que tenemos para el pago de esas obligaciones financieras y gastos. La liquidez se mide con base en el efectivo que se tiene o la forma rápida de obtenerlo. El efectivo, el ahorro, el dinero en la cuenta bancaria es considerado un activo líquido. Otros activos que hacen parte de activos y patrimonios personales y familiares no son líquidos. Por ejemplo, una casa. Yo me demoro en vender una casa. Entonces, la forma para pasarlo de un activo y volverlo líquido, yo me puedo demorar un mes, 2 meses en poder vender esa casa. Por eso tardan en volverse efectivo como la venta de un activo fijo. Liquidez va a ser igual al total del activo líquido sobre el total de las deudas. Este nos va a dar el nivel de liquidez que tiene cada persona. Ese nivel debe estar cercano a un valor de 0.5. Hagamos el ejercicio, cojan ustedes y sumen sus activos líquidos y el total de las deudas y hagan el ejercicio a ver cómo están en su posición financiera. Tercer concepto se llama capacidad de deuda. Es la razón resultante como resultado de analizar el total de los créditos de consumo, como lo son la tarjeta de crédito, el pago de la hipoteca, el crédito del vehículo y otros créditos con relación al ingreso mensual real neto de la persona. Entonces, si lo pasamos a una formulita básica, es el total de créditos de consumo sobre el ingreso neto mensual real. Tengamos en cuenta, el ingreso neto es el ingreso real que se recibe de manera fija y permanente, no el ingreso ocasional, no un ingreso esperado. Capacidad de ahorro es el siguiente concepto y se divide en dos grandes indicadores. El primero se llama la tasa de ahorro. Se debe calcular con base en el monto del dinero real que yo voy a destinar realmente para un ahorro mensual frente al total de ingresos mensuales o ingreso neto. Entonces la tasa de ahorros va a ser una formulita muy sencilla que es tasa de ahorro va a ser igual al total ahorrado en pesos sobre el ingreso. Aquí debemos tener en cuenta que dicen los expertos que debemos tener al menos un 10% del total de nuestros ingresos destinado al ahorro. Tasa interna de ahorro es la capacidad que tiene la persona para poder asumir unos gastos mensuales por un periodo de tiempo determinado futuro, en caso de no contar con unos ingresos frente a ese periodo. ¿Qué tal que nos quedáramos sin trabajo por 2 o 3 meses? Entonces, la tasa interna de ahorro es ese valor que nos debe dar. Si me da, por ejemplo, 3.5, quiere decir que yo, si llego a perder mi trabajo, tengo la capacidad con mis ahorros de poder cubrir mis gastos y necesidades por 3 meses y medio. Entonces, la tasa interna de ahorro es igual al total de ahorros sobre el total de gastos mensuales. Y ese número esperemos que sea superior o mayor a 2. Tomemos la costumbre de crear un fondo para imprevistos. Es una suma de dinero que debemos reservar para situaciones ocasionales no recurrentes, que sirven como una especie de colchón financiero para evitar hacer uso del crédito. Sirven para cubrir gastos de salud, unas reparaciones, etc. Por ejemplo, tengo un vehículo, tengo una moto, se me pichó la llanta, tengo que comprar una llanta, eso hace parte de esos fondos de imprevistos. Algo que tenemos que tener muy claro y es parte de las decisiones financieras se basan en el ahorro para la pensión. Tenemos que tener claro que siempre vamos a llegar a la vejez. Es un ahorro que debemos adicionar a la cotización y que permitirá tener una mejor calidad de vida futura. El monto ideal adicional debería estar en un 15% del total de los ingresos. Vamos a hablar de conceptos de activo y pasivo. Activos personales son esos bienes de larga duración que a través de nuestra vida tratamos de obtener. ¿Okay? Y estos nos permitirán obtener una serie de beneficios o ingresos
por la tenencia de este activo de manera constante hacia el futuro. Es como, por ejemplo, comprar una casa y arrendar posteriormente esa casa. La rentabilidad que nos puede generar una acción, un papel financiero o un negocio. Los activos se convertirán en un indicador de la situación y la salud financiera de las personas. Los activos son ahorros, son inversiones, son propiedades, como una casa. Estamos hablando de papeles financieros, acciones, bonos, negocios, entre otros. Debemos tener un manejo adecuado de nuestras cuentas, de nuestros activos y nuestros saldos a fin de mes para ver cómo vamos trabajando este periodo seleccionado. La razón del activo, que va ligado al concepto del activo, este concepto nos ayudará a determinar si los activos están creciendo con respecto a un periodo anterior. Este debe ser siempre positivo, ya que eso significa que estamos ganando con respecto al periodo anterior. Entonces, la razón del activo será igual a las inversiones al día de hoy menos las inversiones del periodo anterior. Vamos a hablar de los pasivos. Los pasivos son cuentas por pagar, son deudas que se tiene sea con otra persona, con una entidad financiera o con algún tercero. Esto reflejará el estado de nuestras finanzas personales. Debemos tener claro cuáles son nuestras deudas, cuánto debemos, cuál es el valor a la fecha de todas sus deudas consolidadas. Tenemos que analizar si nuestras deudas han venido creciendo de forma exponencial a través del tiempo. Y esto nos vamos a trabajar con un elemento básico, se llama la razón del pasivo. Vamos a hacerle seguimiento a las deudas, ver si esas aumentan o disminuyen mes a mes. Si el resultado es positivo, las deudas van en aumento. Y si es negativo, las deudas se van a ir disminuyendo. La razón del pasivo va a ser igual a las deudas actuales menos las deudas frente al periodo anterior. La idea de este ejercicio es ir reduciendo nuestro nivel de endeudamiento. Vamos a hablar sobre los presupuestos y el manejo de los gastos personales. Presupuesto básicamente es una herramienta que nos ayudará a manejar nuestros ingresos y nuestros gastos personales. Una escasa o mala planeación financiera nos puede llevar a sentir presiones de índole financiera. Esas presiones surgen por no hacer un presupuesto mensual y por no tener el adecuado control y manejo de nuestros gastos con respecto a los ingresos. Las presiones financieras son el resultado de un proceso acelerado de gastos sin control que afectan las finanzas personales y que nos generarán problemas, preocupaciones y situaciones difíciles personales y familiares para poder cubrir esas obligaciones. Las presiones financieras aparecen cada vez con mayor frecuencia en nuestro tiempo y la incapacidad de poder generar mayores ingresos para poderlas atender nos genera preocupaciones, nos genera problemas de salud, nos puede generar problemas personales y familiares. Un presupuesto real y ajustado, así como una revisión de los diferentes gastos personales y familiares, nos ayudarán a reducir considerablemente y eliminar esas presiones. Un mejor panorama le hará a usted más fácil la toma de decisiones financieras adecuadas. La evaluación permanente de cada gasto realizado frente a lo presupuestado y de cada ingreso frente a la realidad son claves para eliminar las presiones financieras y mejorar así sus condiciones. Se debe evitar problemas derivados de la falta de planeación y la administración ineficiente de los recursos personales y familiares. El gran reto que tenemos a continuación es tomar el control de las finanzas. Planeemos, gastemos menos y definamos unos objetivos claros de corto, mediano y de largo plazo. Entendamos la importancia de llevar un adecuado control de los ingresos y gastos para identificar oportunidades de ahorro e inversión. Otro razonamiento que tiene que ver con el manejo de los presupuestos y los gastos es tener mayor claridad acerca de cuánto podremos destinar para protegernos en caso de emergencia e imprevistos. La elaboración de ese plan financiero personal nos permitirá alcanzar esas metas soñadas de corto, mediano y de largo plazo. Organicémonos financieramente. Ese es el primer paso para obtener mejores rentabilidades de su negocio y una mayor tranquilidad financiera. Para seguir entendiendo nuestras finanzas, trabajemos con algunos indicadores financieros personales básicos. Veamos el primero, diferencias entre ingresos y gastos.
Esto se convertirá en el flujo de efectivo que garantizará que no gastemos más de lo que nosotros recibimos. Ingresos menos gastos significará salud financiera. Analicemos la estructura de su deuda. Sirve para saber cómo está compuesta su deuda. Esto le dará una información acerca del estado de su deuda y de si se puede o no considerar buena o mala. Una deuda buena es aquella que se ha destinado para la compra de un activo, para un negocio o algo que nos genere algún tipo de beneficio en el futuro. Una deuda mala son netamente deudas de consumo, como un viaje, compras, sobre la cual no tenías los recursos para haberla hecho y sobre la cual no tenías ningún tipo de planeación. Una adecuada seguridad financiera como indicador es el resultante del siguiente análisis. No debes tener deudas o tienes capacidad de pago para hacerle frente a ellas. Cuando se debe consumir responsablemente sin gastar de más. Nunca olvidemos que debemos ahorrar constantemente. Cuando tú logras administrar tus riesgos y tu incertidumbre, se llama planeación. Cuando se vive con dificultades financieras y económicas, nos genera muchos problemas personales, financieros, de salud y muchos otros. Por eso debemos determinar nuestro nivel de ingresos. Se llama ingresos activos. Son aquellos que se consiguen mediante la realización de algún tipo de actividad, tales como una actividad productiva, algún tipo de trabajo, mediante la obtención de un pago, un salario, una prima, una bonificación o comisiones. Los ingresos pasivos son generados sin tener que invertir mucho trabajo. Hacen parte del patrimonio personal o familiar, tales como recibir, por ejemplo, un arriendo, una renta, una rentabilidad, intereses o utilidades de un negocio. Indicador de pago de deudas a tiempo. No olvidemos que debemos pagar nuestras deudas, primero pagarlas y pagarlas siempre a tiempo y dentro del plazo establecido. Es la suma de todas las deudas para así determinar qué porcentaje de las deudas están siendo pagadas a tiempo y cuántas están pagando fuera de tiempo o vencidas. Esto nos acabará afectando nuestro historial crediticio. ¿Cómo está su reporte de crédito en la central de riesgo? ¿Lo conocemos en este momento?